Bueno, buenas noches a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Esteban Reina, en compañía de María Fernanda Rodríguez Garzón. Ambos somos miembros activos del grupo de interés de cirugía general de Unisantas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre colecistectomía segura y principalmente agradecer a todos por el espacio que nos brindan y pues esperamos que les guste la charla. Entonces, principalmente vamos a hablar sobre un índice, una tabla de contenido en el cual vamos a tocar temas como anatomía general, un problema que vamos a abordar, la preparación preoperatoria técnica quirúrgica, ya principalmente sobre la colecistectomía segura y difícil, cuáles son sus diferencias, y ya posteriormente cuál es el cuidado postoperatorio que se le da a los pacientes. Bueno, principalmente pues para hablar sobre colecistectomía segura tenemos que abordar cuál es la definición de esta. Esta es una intervención quirúrgica consistente en la extracción de la vesícula biliar. Cabe resaltar que hay dos tipos de colecistectomía, la vía abierta y la vía laparoscópica. En este caso vamos a tocar al 100% sobre la vía laparoscópica. Pues como habíamos dicho, vamos a hablar principalmente por anatomía. Entonces, como pueden observar en esta imagen, es como una imagen a grandes rasgos en la cual podemos ver una parte de irrigación, drenaje venoso y pues en los conductos biliares. Bueno, pues ahí ven varias letras, varias señalizaciones. Sin embargo, lo que quisimos abordar fue principalmente como la irrigación, conductos biliares y pues la parte de la vesícula. Como pueden observar en la letra A, aquí arriba a su izquierda, vemos el conducto hepático derecho. En la parte derecha vemos el conducto hepático izquierdo. Posteriormente, estos confluyen en el conducto hepático común. Y posteriormente, no sé si alcanzan a ver mi cursor. Se ve, Sí, ahí sí, se ve. ahí se ve. Ok, perfecto. Entonces, pues, bueno, en el cursor ahí estoy señalando el conducto cístico, que posteriormente nos va a dar toda la vesícula biliar. ¿Listo? Entonces, en la parte de la I sería el fondo de la vesícula, en la J el cuerpo de la vesícula, la K el infundíbulo y pues ya ahí sería el conducto cístico. Posteriormente a este vamos a observar el coledoco que va a estar posterior al duodeno después de unas porciones que ya lo hablamos en la revisión de tema anterior. Y en cuestión arterial, como pueden observar ahí, en la M sería la arteria cística, que sería lo que nos da la irrigación hacia la vesícula biliar. Ya más adelante vamos a hablar sobre algunas variaciones que pueden llegar a tener el árbol biliar y toda la parte arterial e irrigación que tiene la misma. Bueno, entonces variaciones anatómicas del conducto cístico. Bueno, en la A acabamos de ver que prácticamente sería la más común, que sería que el conducto cístico pues viene del conducto hepático y que posteriormente se iría hacia el colédoco. Posteriormente sería, bueno, la B sería el conducto cístico adherido hacia el conducto hepático común, como si ven, sería como una parte paralela, como si estuviera el conducto cístico, y pues prácticamente al lado perpendicular hacia el conducto hepático común. La C, como pueden observar, sería una exactamente igual que la A, pero pues en este sería una distancia más corta entre el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, ¿sí? Y bueno, seguimos con la D, que sería el drenaje cístico, que sería inmediatamente hacia el conducto hepático derecho. En la E, que se va como hacia la parte posterior, como hacia detrás del duodeno, como en la parte supraduodenal que el del coledoco. En la F, el conducto cístico se une hacia el conducto hepático detrás del duodeno, sino que en esta imagen no se observa bien. Ya más adelante podemos ver otra que se puedan observar de mejor manera. Bueno, estas cuatro se pueden observar de mejor manera en la siguiente imagen. Esas son las que les estaría comentando, que serían con sus porcentajes específicamente. La lateral, que es como la más común que observamos. Perdón, no sería la más común, sino que son las que muestran las bibliografías. Entonces sería el 17%. Ya la medial, que se iría como posterior hacia el colédoco. La posterior, que exactamente sería simplemente atrás del colédoco y que ahí sí sería hacia la vesícula biliar. Y el paralelo que les había comentado que tiene un 7% frente al colédoco. Bueno, entonces la lateral 17%, medial 35%, 41%, el posterior 41% y el paralelo el 7%.
Como pueden observar en la imagen ahí de su derecha, observamos como una imagen de una colangiografía. Entonces, el conducto hepático común y el conducto cístico, que en esa imagen vemos una vía biliar paralela, ¿sí? Y en este costado, en toda su derecha, vemos un conducto hepático común que se le sobrepone el conducto cístico, pero que va desde bien abajo, ¿listo? Entonces, aquí son como unas ideas de las variaciones del conducto cístico. Ya en cuestión, como en imagen intraoperatoria, debemos tener muy en cuenta estas variaciones y no solamente las variaciones anatómicas que cualquier persona pueda llegar a tener, sino también las variaciones anatómicas que nos presenten frente a las comorbilidades de los pacientes. No es lo mismo operar una vesícula totalmente desinflamada, que no tenga ningún tipo de comorbilidad del paciente o que algún tipo de patología, a una persona en la cual tenga diferentes comorbilidades o que tenga una colecistitis en curso. Entonces, como debemos tener en cuenta la apariencia de este conducto, porque nos puede llegar a aparecer una apariencia corta, ancha o simplemente ausente. Vemos exactamente la vesícula como pegada hacia un conducto, pero pues en ocasiones no podemos diferenciar cuál es. Entonces, gracias a la inflamación, podemos observar un conducto cístico corto, ancho o ausente, ¿sí? Toca tener bastante cuidado con estos tipos de características porque, a pesar, más adelante lo vamos a ver, que puede llegar a tener una posible fístula colecisto-colecistosiana, que pues nos haría una colecistectomía difícil. ¿Listo? Acá observamos, bueno, disculpen la imagen, pero pues no es buena resolución, pero ahí alcanzan a ver las estructuras, que esta parte sería la vesícula, ¿sí? Acá observamos el conducto hepático común y acá definitivamente al lado del colédoco. Aquí no tenemos de una buena visualización sobre el conducto cístico, por lo mismo que les estábamos comentando. Podemos observar que puede ser corto, ancho o ausente, en este caso, en esta imagen podría ser ausente y tener otras estrategias diferentes que los vamos a ver más adelante sobre unas formas de salida al enfrentarnos sobre una colecistectomía difícil. Entonces, bueno, seguimos con una parte de anatomía. Cabe resaltar que todas estas imágenes las sacamos de la bibliografía de SAGES de la Sociedad Americana Gastrointestinal y Endoscópica de Cirujanos. Y bueno, aquí observamos diferentes conductos, como lo podemos ver el conducto hepático anterior derecho, que normalmente se puede observar en los segmentos 5 y 8 del hígado. ¿Listo? Pero pues el conducto hepático derecho se puede dividir en anterior y posterior. En el que les estoy señalando acá, el primero que pueden ver en sus pantallas de arriba hacia abajo, de superior a inferior, sería el conducto anterior. El que le sigue sería el conducto posterior. ¿Listo? El que les estoy señalando, no con la flecha, sino con el cursor, sería el hepático izquierdo. Después el común. Posteriormente el conducto cístico. Cabe resaltar que aquí sería un paciente ya con colecistectomía y ya posteriormente el colédoco. Los que les estoy mostrando en esta diapositiva, sería la anatomía usual o típica de un paciente. ¿Listo? Seguimos igual con algunas variaciones, ya en este caso no serían variaciones del conducto cístico, sino variaciones del conducto hepático derecho, que también son bastante frecuentes. Pueden observar en la parte superior izquierda de sus pantallas el conducto hepático derecho posterior puede salir de un 16% del hepático izquierdo. El que le sigue sería el hepático posterior derecho, sale exactamente del hepático común, que se puede confundir principalmente con el cístico. En un 5% se puede observar igualmente de un hepático izquierdo, pero como más alargado, y en un 1% que se va hacia superior, el anterior. En este caso no sería una variación del hepático derecho posterior, sino del anterior, tener en cuenta eso. Y aquí en la parte inferior de sus pantallas podemos observar, en dado caso, cómo se puede llegar a dar una colecistectomía. En este caso se realiza la ligadura, ¿sí? O el corte en cuestión del cístico y del hepático posterior. ¿Listo?
Y ya en estas dos imágenes, en esta imagen pueden observar una variación del hepático derecho que va hacia el hepático común, y en la última de acá pueden observar que el hepático posterior derecho va exclusivamente hacia el cístico. En dado caso, en estas situaciones también se realiza una colecistectomía en cuestión de ligadura del cístico. ¿Listo? Bueno, sin embargo, pues ahí les dejo la diapositiva en cuestión también con una imagen de una con angiografía y con qué significa cada sigla. Acá observamos unos conductos biliar subvesicular. Estos son bastante importantes porque son la fuga biliar más frecuente que se utilizan en los pacientes, perdón, que se presentan en los pacientes. Más adelante, como en los reingresos, vamos a tocar otra vez este tema, pero me gusta que lo tengan principalmente claro. ¿Por qué? Porque estos van a estar ubicados principalmente en la cápsula de Gleason, ¿sí? Justamente cito como atrás posteriormente a la cápsula de Gleason. Y estos se llegan a lesionar en el momento cuando se está retirando la vesícula del lecho hepático. Más adelante vamos a hablar sobre la técnica, ¿listo? Pero pues como puede ir dando un adelanto, se toma la vesícula, se hace una tracción hacia el superior y pues ahí podemos observar el lecho hepático. Y ahí el cirujano, sin ingresar a la cápsula de Gleason, va poco a poco disecando y separando la vesícula. En dado caso, si sobrepasa, puede llegar a tener un daño sobre estos conductos biliares subvesiculares y es la principal causa de fuga. Bueno, entonces, bueno, ya es en cuestión sobre los conductos hepáticos. También no solamente se va a tener una variación sobre los conductos hepáticos, sino también sobre la irrigación. Entonces aquí les traemos unas imágenes sobre variaciones del riego arterial que puede llegar a presentar los pacientes. Entonces la A, que pueden observar acá arriba a su derecha, a su izquierda, discúlpenme, son como el principal de los pacientes, de un 80-90% que se puede llegar a presentar, em, pues como esta situación, sí, como esta, no sería variación, sino como lo normal de esta arteria, que sería la arteria que procede de la hepática derecha, que posteriormente esa de la hepática común y del tronco celíaco. De la B va la arteria cística, proviene de la arteria hepática derecha, ¿sí? Con que puede llegar a tener una bifurcación o unas accesorias. En este caso, no vendría del tronco celíaco, sino que vendría de la mesentérica superior. Esta se puede llegar a ver en un 10% de los casos, de los pacientes. Sin embargo, la C, D, E y F no son tan comunes como las anteriores. Sin embargo, pues es importante tenerlas en cuenta porque pues nos pueden llegar pacientes con este tipo de variaciones anatómicas y cambiar de cuestión en cómo abordarlo con una visión de seguridad que vamos a ver más adelante. Entonces, la C serían dos arterias císticas que se pueden llegar a presentar. Una rama de la hepática derecha y otra de la arteria hepática común. La D sería dos arterias císticas, una de la hepática izquierda y otra a partir de la hepática derecha, como lo pueden observar ahí. La E sería una arteria cística que se ramifica a partir de la arteria hepática derecha y sigue anterior con relación al colédoco, como pueden observar acá, que va como anterior al colédoco, ¿sí? Normalmente va posterior. Y la F serían dos arterias císticas que vienen de la hepática derecha, Bueno, pero pues lo que les comento es importante tenerlo en cuenta cuando nos enfrentamos hacia una colecistectomía, pues para ver exactamente qué estructuras son las que se van a ligar. Ok, entonces aquí ya podemos observar una imagen intraoperatoria sobre una rama superficial y una rama profunda de las arterias císticas. ¿Sí? Aquí sería, acá en la parte superior estaría la vesícula biliar y aquí abajo sería la hepática. Aquí también observamos la arteria hepática derecha, la arteria cística ya dividida y una segunda arteria cística, que en este caso pues también no solamente sería una visión de seguridad de dos elementos, sino que en este caso serían tres. Ya más adelante vamos a hablar sobre la visión de seguridad. Entonces, tener en cuenta que no solamente es cortar por cortar, ¿sí? Sino que se tiene que disecar exactamente cada arteria.
Esto con el fin de evitar lesiones sobre la arteria hepática derecha y preservar la arteria hepática o recurrente hacia el colédoco, porque es bastante importante sobre la irrigación. Como lo pueden observar acá, sería una arteria hepática y en esta línea punteada se realizaría la disección. Es otro ejemplo, ¿listo? Arteria hepática derecha, que de ahí sale la arteria cística hacia la vesícula biliar. Tenemos una vista dorsal sobre la arteria hepática derecha. O sea, aquí en este momento lo vemos como de derecha a izquierda en esta y en esta de izquierda a derecha, ¿sí? Una anterior y otra dorsal. Bueno, ya dejando al lado como la parte de irrigación, vamos a hablar sobre unos puntos de referencia específicos para ubicarnos sobre cuando hacemos una colecistectomía segura. Entonces, ponemos los trocares más adelante. Igualmente, vamos a ver técnica quirúrgica desde el principio, desde la postura de los trocares. Y nos vamos a dirigir hacia el cuadrante superior derecho o hacia el hipocondrio derecho, hacia donde está toda la parte del hígado y la vesícula biliar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Perdón, principalmente la vesícula, tenemos que buscar el surco de Rubier y el pedículo portal, como lo pueden observar acá. ¿Listo? Entonces el surco de Rubier, que sería esta estructura que vemos acá, y el pedículo portal derecho. Normalmente, para que tengamos como una visión topográfica en nuestra cabeza, vemos que el colédoco y el conducto hepático común se encuentran entre el segmento 4 y 5, en cuarto y quinto del hígado, en un plano medio. Bueno, ahí es donde vamos a buscar exactamente la vesícula biliar y donde vamos a empezar la disección. Importante, traccionar la vesícula hacia arriba, hacia superior, para observar las demás estructuras. Como podemos observar acá, todo lo que podemos decir, no, vemos una estructura que va exactamente de la vesícula biliar y sale un tubito, ¿sí? Una estructura. Y decimos, no, ese puede ser el cístico, vamos a cortar ahí. Pero tenemos que tener unos puntos de referencia. Si podemos observar acá, casi no se ve, pero pues vemos como si fuera una tripita, ese sería el duodeno. Entonces, si vemos una estructura que es tubular exactamente a posterior, saliendo del duodeno, no vamos a decir que es el conducto cístico como podemos confundir, sino que es el colédoco. En dado caso, donde lleguemos a cortar, a ligar esta estructura, nos encontramos de una vez sobre una lesión biliar, que es lo que queremos evitar sobre haciendo esta charla sobre la colecistectomía segura. Bueno, entonces en este caso no se alcanzaría a ver exactamente o a perfección el conducto cístico. Entonces, ¿en qué momento llegamos a hacer después de la disección? ¿Y qué es lo que queremos ver desde un principio? El triángulo hepatocístico sería el conducto cístico, el colédoco y, en dado caso, la parte superior del hígado. Ahí es donde observamos el triángulo y siempre en este triángulo debemos observar que adentro de este está la arteria cística. Cuando tengamos esta visión, observamos que es un poco más segura es un poco más segura la colecistectomía. Y en este caso empezamos a revisar una maniobra de 360 grados que más adelante hablaremos de ella. Ahora la siguiente parte es la parte del problema. Entonces, antes de hablar de los problemas, tenemos que hablar un poquito de la epidemiología. Es importante que la enfermedad por cálculos biliares es muy frecuente a nivel mundial y afecta a la población del continente americano en una prevalencia del 11 al 35%. En Estados Unidos la prevalencia es del 10 al 15%, con una frecuencia de 750.000 colecistectomías al año. En México es de 14.3% esta misma prevalencia. Y pues es importante también saber que es una de las causas de consulta más frecuentes de cirugía general. El doctor Karl Langenbach en los años 80 fue el que introdujo la colecistectomía laparoscópica. Entonces, como lo mencionábamos al inicio, hay que también como ver las diferencias que encontramos entre la colecistectomía laparoscópica y la abierta. La laparoscópica nos va a ofrecer ventajas a comparación de la abierta. ¿Cuáles van a ser esas ventajas? Uno, va a ser la mejor visión, por decirlo así, quirúrgica.
También va a disminuir el dolor postquirúrgico y mejor del control con analgésicos, lo que ayuda a una menor estancia hospitalaria del paciente, una recuperación más temprana del paciente y además un mejor resultado estético a diferencia de la que es abierta. Aunque claramente la colecistectomía laparoscópica no nos va como a exentar de complicaciones, es un procedimiento más seguro que la abierta. Las complicaciones más frecuentes que vamos a encontrar en este tipo de laparoscopia son sangrados, el seroma, el biloma, la fuga biliar y también la infección del sitio operatorio, que causan una morbilidad del 7% y una tasa de mortalidad baja relativamente que es del 1,2%. La complicación más frecuente de la lesión es la lesión de la vía biliar, con una incidencia del 0,2 al 0,4%, que generalmente se da por identificación errónea de la anatomía y se asocia a eventos que disminuyen la calidad de vida de los pacientes, que vuelvan a reconsultar, a reintervenirlos de forma pues quirúrgica, procedimientos adicionales y también aumentan la mortalidad y los costos también en salud. Por esto, se han propuesto varios métodos para realizar una colecistectomía segura de la Sociedad de Society of Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. En el año 2014, pues presentaron unos métodos y unos pasos para poder hacer la colecistectomía segura. Los vamos a mencionar más adelante. Y básicamente las estrategias lo que nos brindaban o el objetivo era mejorar la seguridad de la colecistectomía laparoscópica y reducir las tasas de lesiones biliares, ya que pues es la causa más común. Como tal del problema son como tres principales. Primero es la tasa de las lesiones de las vías biliares que han aumentado desde la introducción de la colecistectomía laparoscópica, donde ocurren aproximadamente 3 de cada 1000 procedimientos realizados. También las lesiones de las vías biliares después de una colecistectomía pueden dar complicaciones que van a alterar la vida y van a conducir a la morbilidad y a los costos que pues ya los mencioné anteriormente. Y también debido a las lesiones de las vías biliares, que relativamente son poco frecuentes, pero igual pasan, es probable que ahorita pues no hayan tantos estudios definitivos para comparar los métodos para minimizar estas complicaciones. Digamos, con la preparación preoperatoria, esto es bastante importante porque van a haber unos predictores que vemos sobre una colecistectomía difícil. ¿Listo? Entonces, como el, el objetivo sobre esta parte de preoperatoria es como identificar las comorbilidades agudas y crónicas que puedan llegar a los pacientes, tener en cuenta que sobre qué nos podemos llegar a enfrentar y qué estrategias podemos llegar a tener no quirúrgicas para estos pacientes. No siempre, disculpen, no siempre al momento de tener una indicación de colecistectomía es de una vez ir, entrar y retirarla, porque pues nos puede llegar a tener una colecistectomía difícil y o diferente o que pues, el paciente puede llegar a tener más complicaciones de los beneficios. Entonces, esta sociedad, la que Mafe nos comentó, nos da como unos ítems que podemos llegar a tener en cuenta. Entonces, ya listo, tenemos un paciente que tiene una indicación de colecistectomía. Listo, le hacemos una historia clínica bastante ardua. Buscamos también las diferentes comorbilidades que llega a tener y el porqué de esta colecistectomía. Posteriormente a esto, vamos a evaluar las contraindicaciones médicas. Puede llegar a ser un paciente joven que no tenga ningún tipo de comorbilidades, como también puede llegar a tener un paciente que, por ejemplo, una mujer en embarazo o un ASA3 en, en cuestión que este sería a tener unas comorbilidades que serían mal controladas de los pacientes y esto nos indica que podría llegar a tener unas complicaciones durante el procedimiento. Bueno, por ejemplo, la diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada, un paciente que llega a tener un infarto, todo esto un paciente con sobrepeso, un índice corporal mayor a 30, puede llegar a tener una ASA mayor a 3. Entonces, ya después de eso, listo, evaluamos las señales de alerta o la enfermedad patobiliar más extensa.
No solamente tiene que llegar a ser, no sé, pacientes descompensados de su diabetes, de su hipertensión, de una falla cardíaca, sino que también puede llegar a ser una enfermedad patobiliar en sí. Entonces, en esos pacientes principalmente, pues pueden llegar a tener, cuando sean indicaciones de colecistectomía, pueden ser pacientes que tengan una colecistitis aguda y pues en este caso puede llegar a estar choqueado, como ya nuestros compañeros anteriormente en la revisión del tema anterior, hablamos de los criterios de Tokio, pueden ser en cuestión en una colecistectomía grave. Puede llegar a tener un síndrome de Milici, un paciente con la comorbilidad de hipertensión portal o cirrosis, o simplemente que exactamente no llegamos a ver ningún tipo de comorbilidad, pero pues a simple vista en el examen físico vemos un paciente con ictericia o que simplemente tenga una sospecha de malignidad. Pues eso se debe tener en cuenta. Bueno, como podemos, ahí estamos dando los dos aspectos de una colecistectomía difícil que estamos observando en rojo, o un paciente que pues realmente sería el paciente ideal que tenemos sin comorbilidades, sin colecistitis, que pues realmente entonces ahí evaluaríamos por qué se le estaría haciendo la colecistectomía. Pues ya simplemente si no tenemos absolutamente nada, no hay señales de alerta, listo, se procede y vemos de una vez como a priori que tiene una colecistectomía segura. Si no, aparte de toda esta enfermedad hepatobiliar que se puede llegar a presentar, aparte de las comorbilidades, podemos observar que son pacientes que, bueno, pueden tener una obesidad, puede estar en embarazo, que realmente no sería una patología, pero sí sería una condición que tenemos que tener en cuenta, o simplemente cirugías previas que pueda llegar a tener el abdomen, principalmente en abdomen superior. Listo. Entonces acá lo que vamos a observar son predictores de colecistectomía difícil. Como les venía comentando, sería la colecistitis, ya sea aguda o crónica. Ahí observamos una imagen sobre una colecistitis al momento de entrar. Vemos que la vesícula está totalmente edematizada, que puede llegar a tener un proceso infeccioso en curso. Y esto lo haría mucho más complejo. Al momento, digamos que vemos un tipo de vesícula así, y al momento de agarrarla, cabe la posibilidad de romperla durante el procedimiento y tener y en esos momentos tener como diferentes salidas y ya no solamente ser una colecistectomía usual. También pues, podemos encontrar la cirrosis, que ahí vemos el hígado totalmente cirrótico, la hipertensión portal, que vemos una dilatación vascular, una parte de adherencias, que sería toda la cuestión de las cirugías previas que pueda llegar a presentar el paciente. Y bueno, ya principalmente sobre la enfermedad biliar. Puede llegar a tener una colecistitis con una colelitiasis, pero exactamente en dónde puede llegar a hacer el cálculo y eso nos da un síndrome de Mirici, en dado caso donde el cálculo está enclavado en la parte del infundíbulo de la vesícula, como lo podemos observar en la parte inferior de sus pantallas, en que esto tiene diferentes tipos, que pues más adelante vamos a tocar un poco el tema, que pues está enclavada y en dado caso también puede llegar a presentar una lesión biliar y aparte de la lesión biliar puede presentar una fístula coledocoliciana como habíamos hablado anteriormente. Otro predictor de colecistectomía difícil sería el embarazo. Como podemos observar ahí, no estamos diciendo que el embarazo sea una patología, pero sí es una condición que nos cambia absolutamente toda la anatomía del paciente, la anatomía abdominal. Entonces, al momento de entrar por el ombligo en el primer trocar, como podemos observar, observamos el útero, posteriormente todas las vísceras del intestino y por allá bien atrás observamos el hígado y la vesícula biliar. Y otro tema que ya habíamos estado comentando con otro predictor sería la obesidad con índice de masa corporal mayor a 30. Ok, acá nos dan como un tipo de algoritmo. Igualmente, las AGES nos da otro tipo de algoritmo que es, listo, el paciente tiene que ir a cirugía sí o sí. Entonces, listo, ¿sí? Se le puede llegar a dar, es candidato para colecistectomía abierta o laparoscópica, pues se realiza. En dado caso que no es urgente que se pueda llegar a dar al paciente cirugía, listo. ¿Por qué se estaba considerando esta cirugía? No hay patología biliar, se puede aguantar un poco. En dado caso, si hay patología biliar, es necesario optimizar la condición del paciente. No es lo mismo ingresar a un paciente de cirugía que está séptico, que está choqueado, que tiene disfunción de órgano blanco o algún otro tipo de comorbilidad.
¿sí? Entonces, en estos momentos, por ejemplo, una colangitis principalmente se le realiza manejo con antibiótico y una descompresión. Un paciente con coledocolitiasis, primero se le realiza una CEPRE antes de realizar la colecistectomía, ¿sí? Como podemos observar en la parte inferior. O simplemente si el paciente está choqueado, está en UCI, no vamos a mandarlo a cirugía, sino que se le realiza una colecistectomía con drenaje percutáneo, aguantarlo y que se le drene, ahí colabora con su manejo clínico y posteriormente si se le realiza una colecistectomía de una manera más segura. Este es exactamente como otro algoritmo que nos da otro tipo de bibliografía que lo vemos más adelante, que bueno, se le realiza el diagnóstico, si el diagnóstico no tiene ninguna de las comorbilidades ni nada de lo que hemos hablado anteriormente, se le realiza de una vez la colecistectomía, en dado caso que, por ejemplo, no tenga ningún tipo de patología biliar, se le puede llegar a realizar no cirugía o un manejo conservador de aguantarlo, manda, por ejemplo, un tipo de colelitiasis sin colecistitis, en este caso, digamos que tiene un cólico biliar primario que no sea recurrente, podría ser un manejo conservador, en dado caso solamente con analgesia, y pues no utilizar la opción de cirugía. Si ninguno de los dos es nuestro caso, por ejemplo, si es choqueado en UCI, se le puede realizar un drenaje percutáneo y posteriormente llevar la cirugía. Una cirugía, una colecistectomía tardía, que en dado caso la definición de colecistectomía temprana sería menor a las 3 semanas y posteriormente en la colecistectomía tardía sería mayor a 3 semanas. Bueno, pues seguimos ahora con la técnica quirúrgica, ya después de hablar de todo lo preoperatorio, vamos a hablar ya en caso intraoperatorio. Acá observamos 6 pasos que los vamos a ir desglosando a medida de la charla. Sin embargo, antes de hablar de los 6 pasos, tenemos que hacer cómo vamos a hacer el ingreso o el acceso abdominal y la colocación de los trócares. Es importante que, cómo se debe tener en cuenta, pues en dado caso va a ser totalmente por la paroscopia, entonces nos vamos a ubicar en nuestra parte izquierda de sus pantallas y vemos el cirujano, que siempre se va a hacer en la parte izquierda del paciente, el primer asistente, el primer ayudante al frente del cirujano, bueno, el anestesiólogo en la cabeza del paciente y pues en el monitor o la pantalla de la paroscopia, como lo pueden observar, siempre como que tenga visión el cirujano. Entonces, ¿cómo va a ser la posición de los trocars? El primer trocar que va a ser de 10 milímetros, donde va a ingresar la cámara de laparoscopio, va a ser exactamente prácticamente donde va a estar el ombligo. ¿Listo? En una ubicación de T1. El segundo se va a hacer unos centímetros abajo de la apófisis sifoides. El tercero, los dos van a ser de 10 milímetros. El tercero se puede llegar a estar sobre el reborde costal, sería de 5 milímetros, y el cuarto de 5 milímetros sería prácticamente sobre un poco lateral hacia una línea media clavicular más lateral sobre el reborde costal. Esta va a ser importante, ese último, porque allí es donde vamos a ingresar con las pinzas del laparoscopio y vamos a traccionar hacia arriba la vesícula biliar para tener más o menos una visión como la vamos a tener aquí donde vemos en pantalla. Bueno, entonces como ya les había comentado anteriormente, vamos a ingresar, vamos a tener una visión del cuadrante superior derecho del paciente. Vamos a ver el hígado, vamos a observar la vesícula biliar, aproximadamente en el cuarto a quinto segmento del hígado y nos vamos a ir hacia allá. Y vamos a empezar a disecar poco a poco hasta observar la disección del triángulo hepatocístico. Esto que era el que ya habíamos hablado y ya habíamos visto la imagen anteriormente. Entonces, esto es bastante importante y también con los puntos de referencia que ya habíamos comentado anteriormente, como el surco de Rubier es un punto de referencia esencial para iniciar la disección de la colecistectomía laparoscópica. Como ya lo hemos dicho anteriormente, vamos hacia el cuadrante superior derecho, vemos el surco de Rubier y empezamos la disección. Como pueden observar, en esta imagen que les estoy mostrando, ahí vemos la vesícula y la vesícula no está totalmente traccionada, sino que ahí es donde vamos a empezar a realizar la tracción para poder tener una visión como la imagen del lado del costado de la derecha, donde teóricamente veríamos el
conducto cístico y pues todos los elementos. Sin embargo, ahí no está disecado. Y aquí podemos ir observando que, por ejemplo, aquí vemos el duodeno, ¿sí? Entonces ya con lo que habíamos hablado de una estructura tubular exactamente al lado del duodeno sería el colédoco. Entonces, tener en cuenta porque hay veces vemos vesículas que realmente no vemos exactamente como aquí arriba a su derecha, como todas las estructuras saliendo de la vesícula, sino que simplemente que está pegada, o como ya les había comentado, ancho, corto o ausente. En dado caso de esto, volvemos a tener como recalcar, cuidado con una fístula colecistoduodenal, ya que pues en dado caso podemos llegar a tener también una lesión en vía biliar o tener una complicación sobre la colecistectomía. Entonces, seguimos hablando sobre la disección del triángulo hepatocístico. Es importante no empezar la disección si no tenemos una visualización, bueno, una visión del de 365 grados de los elementos y de la vesícula. Entonces, como podemos observar acá, bueno, que me faltaría poner como 365 grados para que siempre lo tengamos en el radar. Como podemos observar acá vemos una estructura, nos podemos, listo, vamos a cortar, vamos a clipar, vamos a poner las grapas, pero no sería lo ideal. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos estado hablando durante la charla, de llevarnos en este caso un conducto biliar y generar una lesión biliar. Esto que en dado caso, volvemos y repetimos, el objetivo de esta charla es evitar esas lesiones biliares que sí serían potencialmente mortales para las vidas de los pacientes. Entonces, aquí en este caso, que solamente veamos una estructura tubular, ¿la vamos a grapar? No, sino que tenemos que hacer una visión de 365 grados hacia la derecha y hacia la izquierda, que vemos exactamente únicamente dos estructuras, a no ser que tenga unas variaciones anatómicas, como ya lo hablamos anteriormente, sobre la arteria cística o sobre los conductos hepáticos. Pero en este caso, aquí que observamos sería el conducto cístico, que posteriormente sería el colédoco, y la posterior al conducto cístico iría la arteria cística. Importante, volvemos y hablamos, que esté totalmente pegado hacia abajo, hacia el duodeno. Lo ideal es traccionar y aquí nos ven una imagen que vemos como un tipo de límite sobre el surco de Rubier que es perpendicular a una línea imaginaria, que nos vemos ahí donde podemos empezar a disecar y trabajar sobre la vesícula y sobre todos sus elementos y no abajo de estas por em, el riesgo que se puede llegar a tener sobre una lesión biliar. Y acá tenemos como una pequeña actividad que ustedes lo pueden hacer. Sería entonces el número uno, sería el surco de Rubier. El número 2 sería el conducto cístico, que vemos aquí la desembocadura de la vesícula biliar es el conducto cístico. El número 3 el conducto hepático, acá que vemos que va primero el conducto hepático, posteriormente el conducto cístico y se devuelve hacia el colédoco, la primera porción del colédoco. Acá serían como más imágenes intraoperatorias. La parte de la derecha observamos igualmente las dos estructuras, ¿sí? Como pueden observar ahí en esta imagen, vemos las dos estructuras. En este caso sería ver desde una parte, desde la izquierda, que se ve exactamente lo mismo. Algunas como técnicas que hacen los cirujanos, no sé si lo puedan ver un momento con mi cámara, sería como las estructuras y que por la parte de atrás se alcanza a ver la pinza. ¿Listo? Que estemos totalmente seguros que la parte que vayamos a disecar sea únicamente las estructuras del conducto cístico o de la arteria cística, que son los que vamos a retirar. Como podemos observar acá, si vemos la vesícula biliar, no vemos bien el conducto cístico, el conducto hepático común y el colédoco. Podemos hacer un error de engaño, que digamos, lo podemos muy distal y poder poner la grapa acá y estar haciendo una lesión de vía biliar sobre el colédoco en lugar del conducto cístico. Acá vemos la visión crítica de seguridad, que es lo que hemos estado hablando durante esta técnica quirúrgica, que sería la visión crítica de seguridad. En sí se cumplen tres criterios. ¿Listo? ¿Cuáles son estos tres criterios? Uno, observar el triángulo hepatocístico, que ya lo hemos visto en pantalla en reiteradas ocasiones, que está formado por el conducto cístico, conducto hepático común y el borde inferior del hígado. Y recordar que adentro de este triángulo está la arteria cística. Observar que el tercio inferior de la vesícula biliar separa hasta un 30% del hígado.
para poder exponer la placa cística. La placa cística es cuando uno tracciona la vesícula biliar, observa como lo que está pegado, pues perdón la terminología, pero es lo que está pegado, ¿sí? Hacia el hígado. Eso es lo que tenemos que ir poco a poco disecando para poder retirar la vesícula biliar. ¿Listo? En este paso es donde les comentaba, sobre las lesiones de los conductos subhepáticos, que es la fuga más común la fuga biliar más común. Y ya por último, que se deben conservar dos y solo dos, en dado caso que el paciente no tenga variaciones anatómicas, que ingresen o salgan de la vesícula biliar, que en el caso sería el conducto cístico y la arteria cística. En este caso, en este punto es bastante importante, si el cirujano tiene dudas, poder preguntar frente al el equipo quirúrgico. El ayudante quirúrgico, el instrumentador, en dado caso que puede ser interno, residente o estudiante, que si solamente ven dos o solo dos estructuras que ingresan a la vesícula biliar para tener una mayor seguridad frente a hacer la disección. Y en este caso, volvemos y reiteramos, en este punto, cuando ya tengamos disecado sin cortar, sin grabar ninguna estructura, es cuando hacemos la colangiografía intraoperatoria. Aquí tenemos unas imágenes, vista anterior, como podemos observar acá, vista posterior, que esto lo que nos daría esa vista anterior y vista posterior, sería una visión de 365 grados sobre los conductos o sobre la arteria. Y aquí observamos la visión crítica de seguridad, que tenemos exactamente solamente dos y solo dos estructuras que salen de la vesícula biliar. El paso 3, que sería la arteria cística, se puede seccionar y dividir, como ya vimos anteriormente. Puede tener algunos tipos de variaciones, entonces, pues, tener en cuenta que solamente esa iría a la hepática, a la arteria hepática. Entonces, la arteria cística se utiliza una grapadora aproximadamente de 8 milímetros, como lo pueden observar aquí en el costado derecho de sus pantallas, o no, en el costado derecho de sus pantallas. ¿Listo? En este caso, ¿cómo sería la técnica para poder seccionarla? Sería dos grapas del lado proximal, o sea, sí, del lado proximal, y una grapa hacia el lado distal, que sería hacia el lado de la vesícula. En esta, digamos, 2 más 1, pues serían 3 grapas, ¿no? Entonces, en la parte de 2, aquí sería el corte, ¿listo? Entonces, dos proximales, el corte, una proximal, ¿sí? Pues tener en cuenta que primero se ponen las 3 grapas antes de realizar el corte, pues para evitar una hemorragia en dado caso. Para continuar, entonces tenemos el paso número 4, que pues no siempre se hace, pero hace parte pues de la técnica. Entonces tenemos la colangiografía transoperatoria y la división del conducto cístico. De forma rutinaria no se realiza la colangiografía y solo se realiza de forma selectiva en indicaciones como por ejemplo sospecha de cálculos en la vía biliar, donde pues el paciente puede tener alteraciones de la función hepática y antecedentes de pancreatitis que sea de origen biliar. También otra indicación para hacerla es que el conducto biliar y el colédoco estén dilatados más de 6 milímetros. Y también que haya duda o de la anatomía que no sea tan clara y que pues por ende puede haber una lesión biliar. Y antecedente de bypass gástrico en J-Roots, que ya posteriormente de toda la técnica quirúrgica va a impedir hacerse una CEPRE. Para realizarla se va a colocar solo una grapa en la unión del conducto cístico y en el fundíbulo de la vesícula biliar. Luego se va a incidir parcialmente el conducto cístico con una tijera de laparoscopia y se va a dilatar como las válvulas, que no sé si en la imagen se puedan ver, que son como más ya internas del conducto cístico para luego diseccionarlo pues de manera laparoscópica. Luego se va a insertar una sonda de 4 French en el conducto cístico usando una pinza de clamp para asegurar el catéter. Eh, para la colangiografía transoperatoria, la captura de las imágenes se va a hacer en un solo punto, que es en posición de arco en C, de modo que pues podamos visualizar el arco biliar y el duodeno y como tal centrar la imagen y poder ver lo que vamos a hacer a continuación, que es aplicar una solución salina en el conducto cístico que se va a mezclar con un medio de contraste para visualizarlo por
fluoroscopía, que es la imagen que pues podemos ver abajo, que nos va a marcar como ese trayecto. Y lo que se debe observar para esta técnica es el llenado retrógrado del conducto hepático común, así como las ramas derecha e izquierda del hígado con el medio de contraste y pues ver que toda la vía biliar no tenga de pronto un efecto de llenado. Importante acá es que pues si no se realiza la colangiografía, que ya mencionamos las indicaciones, pues es lo que hacemos después, lo que mencionó Juan, que se colocan las 3 grapas, 2 del lado proximal y 1 del lado de la pieza quirúrgica, y con ayuda de la tijera laparoscópica se va a hacer la división, que eso sería en el caso de que no hayan indicaciones para hacer la colangiografía. Luego, el paso 5 es la separación de la vesícula biliar del lecho hepático, que ya pues Juan también nos mencionó como cuál es el lecho hepático, donde pues después de dividir el conducto cístico, se va a hacer una disección retrógrada de la vesícula biliar de ese mismo lecho. Y se va a usar un gancho en forma de L, que se les llaman los HOC, en forma, sí, pero es que no sé si en la imagen se ve la forma de la L, pero ese gancho lo que va a hacer es diseccionar la vesícula del hígado, ya que pues tiene energía monopolar y va pues como tal a diseccionar. Luego la entrada al lecho hepático va a provocar claramente sangrado o fuga de bilis desde el conducto superficial subhepático, pero claramente pues esas secreciones o las fugas y el sangrado se van a ir como succionando en medio del procedimiento, y pues también hay que ver como la cantidad de estos como líquidos que vamos a encontrar, porque pues si ya es en exceso obviamente se puede complicar al paciente. Claramente, pues si es una colecistitis aguda, se debe usar una bolsa para poder retirar la vesícula. El paso 6 ya es la extracción como tal de la vesícula y el retiro de los puertos. Se puede utilizar un guante estéril donde se sutura de un extremo distal con una sutura anudada, donde pues va a entrar como tal la vesícula y se va a poder extraer. ¿Por dónde se va a extraer? Normalmente se hace por el puerto de 10 milímetros que está como a nivel del ombligo, en la región epigástrica. Sin embargo, también se puede hacer una incisión inicial donde puede como abrirse un poco más, ya depende si es una vesícula muy grande, que está engrosada, que hayan muchos cálculos, o un cálculo grande, pues obviamente se debe hacer una incisión más grande y por ese medio pues sacar la vesícula. Bueno, ahora pues digamos como al punto importante de la charla, que es la colecistectomía segura. Como les mencionamos al inicio, la Sociedad Gastrointestinal sugiere unas estrategias para que los médicos, los cirujanos puedan emplearla y adoptar como una seguridad para la colecistectomía y minimizar el riesgo de lesión del conducto biliar. El primer paso, que pues ya también lo hemos mencionado un poco como en la técnica quirúrgica, es el método de la visión crítica de seguridad, que ya pues Juan también nos mencionó, que es identificar el conducto cístico y la arteria cística durante la colecistectomía laparoscópica. Juan también nos mencionó los 3 criterios importantes de esta visión crítica, que pues mencionándolos rápidamente es visualizar el triángulo hepatocístico, que también se le llama el triángulo de Calot, por si lo han escuchado por ese nombre. También lo del tercio inferior de la vesícula, que se va a separar del hígado, y lo de ver 2 o solo 2 estructuras entrando a la vesícula biliar. ¿Cómo se confirma visión crítica de seguridad? Se confirma mediante una vista doble y la vista de doblete, que tiene 2 componentes, que es la vista anterior y la vista posterior. Aquí en la imagen que acabamos de ver, pues vemos el triángulo de Calot, el triángulo hepatocístico. Entonces aquí la confirmación de la visión crítica de seguridad. Entonces que veamos una vista tanto anterior como posterior, visualizando como tal el triángulo. Ver otras imágenes donde vemos las estructuras y pues también de que estamos en un lugar seguro para poder retirar la vesícula. El segundo paso es comprender la anatomía
aberrante en todos los casos. ¿Cuál van a ser las anatomías aberrantes? Entonces va a ser un conducto cístico que sea corto, conductos hepáticos que sean aberrantes o una arteria hepática derecha que cruce anterior al conducto biliar. Ya Juan nos mencionaba cuáles son como esas alteraciones anatómicas que hay como tal de la arteria cística. El tercer paso es hacer un uso liberal de la colangiografía u otros métodos para obtener imágenes del árbol biliar durante la operación. Claramente, pues como yo se les mencionaba, no siempre se va a hacer una colangiografía, tiene ciertas indicaciones ya mencionadas y que pues si no se requiere, pues se hace la técnica común, sino que es como para hacerlo un poco más seguro, solo en algunas indicaciones. Se usa pues en casos importantes que sean difíciles de visualizar, la anatomía que sea un poco clara. Y ya ese sería el tercer paso. El cuarto paso nos habla de una pausa momentánea intraoperatoria, donde aquí el cirujano como tal va a confirmar que se vea toda la anatomía segura, que vea el triángulo, que tenga la visión crítica de seguridad con ya las pues, cosas mencionadas anteriormente y ahí determina pues si debe continuar con el procedimiento o es mejor como esperar y revisar de nuevo. El quinto paso es reconocer cuando la disección se acerca a una zona de riesgo significativo y detener la disección antes de ingresar a esa zona que es de riesgo. Terminar la operación con un método seguro que no sea la colecistectomía. Si las condiciones alrededor de la vesícula son demasiado peligrosas, pues pueden ser varias como las razones. Primero puede ser en que haya una inflamación grave de la porta hepatis, que la porta hepatis es una fisura hepática transversa que se encuentra profunda a la superficie inferior del hígado que permite la entrada y salida de los conductos y pues de los elementos vasculares que estén pues cercanos al hígado. Y entonces, pues si hay como una inflamación de esa zona, pues nos advierte de que hay como algún riesgo. También hay que considerar la posibilidad de la colecistectomía subtotal laparoscópica o una colocación de un tubo de colecistostomía para convertir pues el procedimiento que es laparoscópico abierto, dependiendo obviamente del cirujano que esté operando, pero también pues se debe considerar pues si hay alguna condición de riesgo o peligrosa en técnica quirúrgica. Y el último paso que nos menciona la sociedad es pedir ayuda a otro cirujano cuando no podemos visualizar bien la anatomía, cuando hay condiciones difíciles, condiciones como ya las que mencionaba anteriormente Juan, como el síndrome de Mirici, em, la obesidad y otros factores que nos impiden como seguir con el procedimiento, hay que hacer una pausa y pedir ayuda a otro cirujano. Importante es que estas estrategias están destinadas como a hacer una operación que sea segura, más no es obstante de que vayan a haber riesgos y complicaciones del paciente, sino que es como seguir el paso a paso y pues igualmente el paciente no nos va a asegurar de que vaya a tener alguna complicación a futuro. La cistectomía difícil se refiere a la extracción quirúrgica de la vesícula cuando existen algunas condiciones asociadas al mismo órgano que permiten una disección que no sea tan clara, que no sea tan rápida, que no sea tan fácil y cómoda para el cirujano. Entonces, aquí en la pantalla vemos ya condiciones que pues mencionamos anteriormente, añadir la colecistectomía crónica severa, la colecistitis crónica severa, la colecistitis aguda, la cirrosis, la obesidad mórbida. Pero también tenemos como otras condiciones que se asemejan a la parte ya como intraoperatoria. Entonces, cuando se denomina una colecistectomía difícil, uno, cuando hay más de 2 intentos con aguja de Beres, que es cuando ya hacemos la incisión y pues ponemos los puertos y el trocar y demás, y que no hay como otro método alternativo, como una técnica abierta y disección de las adherencias, que hayan más intentos de hacer esa incisión
pues ya es un criterio para que sea una colecistectomía difícil. También la necesidad de instrumentos especiales para el manejo de la vesícula biliar, que no sean como los comunes que se usen como tal para la cirugía, que haya más de 20 minutos de disección para identificar el triángulo de calor y también que haya disección del lecho hepático que requiere más de 20 minutos o perforación de la vesícula biliar. Esos serían como los criterios importantes de la colecistectomía difícil. Y ya que pues si tenemos como todos estos criterios, que es complicado visualizar toda la anatomía, se puede optar por una colecistectomía subtotal que puede ser fenestrada o reconstructiva. Cuando encontramos un conducto fibroso, cuando hay litos o cálculos en la vía o hay sangrados pues masivos, se va a considerar pues hacer una colecistectomía de subtotal. No, vamos a hablar sobre los cuidados de posoperatorio, o o lo que pues, se puede llegar a presentar sobre el posoperatorio. Entonces, igualmente, como algunos objetivos, como que les comento, los cuidados y el reconocimiento de las principales complicaciones que se puede llegar a tener y el manejo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta, así como modo de resumen de lo que Mafe nos comentó durante la introducción, es una cirugía totalmente ambulatoria. Sin embargo, si nos llegamos a presentar con una colecistectomía difícil, con perforación de la vesícula al momento de estarla separando del lecho hepático, o si tenemos alguna duda de alguna lesión biliar, el 20% de los pacientes necesitan al menos una noche en hospitalización como observación. ¿Listo? Entonces son pacientes que pueden llegar a tener bastante dolor, pueden llegar a presentar diferentes signos de choque que pues, deben presentarse en hospitalización. Entonces, ya como en cuestión de manejo del dolor, durante intraoperatoriamente se realiza una anestesia local al momento de colocar los trócares. Se les inyecta anestesia local, en dado caso ya sea lidocaína o bupicaína, pues esencialmente para el manejo del dolor posoperatorio. Eso como tal, intraoperatoriamente. Ya después de que acabemos la cirugía, ahí está comprobado por diferentes bibliografías que el acetaminofén y los AINES en un 20 a 30% ayudan a que no se utilicen medicamentos como analgesia, como opioides. Entonces, está demostrado que se puede llegar a manejar el manejo del dolor para la casa con acetaminofén o AINES durante aproximadamente 17 a 10 días. Esto se debe tener en cuenta que pues es una cirugía que nos va a ser prácticamente ambulatoria y que podemos tener la recuperación en casa. Reingresos, importante, después de tener una cirugía de estas, que lleguemos a presentar unos signos de alarma o que pues nos lleguen a urgencias, el, el motivo más común por el que van a reingresar es el dolor postoperatorio. ¿Listo? Así principalmente no llegamos a tener ningún tipo de complicación, sino únicamente el dolor nos van a llegar a esos pacientes también. Sería en cuestión tener manejo de analgesia. Sin embargo, más adelante vamos a tener como unos criterios como emesis, náuseas, fiebre, que sí o sí tenemos que estudiar a ese paciente. Reingresos comunes, colección, cálculos biliares retenidos, en dado caso que pues, vamos a tener un paciente con coledocolitiasis, ¿sí? Que, fuga biliar, como yo les comenté al principio de la revisión, o algún tipo de perforación intestinal, también puede llegar a presentar. Ninguno de esos está exento a tener estos tipos de complicaciones. ¿Cómo vamos a abordar a estos pacientes? Sí o sí, una historia clínica completa, qué pasó, cómo pasó, hace cuánto lo operaron, qué es lo que tiene, cómo es el dolor, etcétera. Pacientes, ¿le vamos a tomar algún tipo de exámenes en sangre? Sí, hemograma, PCR, BSG, perfil biliar. Todos estos no se le va a negar a este tipo de paciente por lo mismo. Igualmente, como estamos diciendo, la clínica es bastante importante. Si nos llega el paciente ictérico, también es bastante importante. Bueno, pacientes para descartar colecciones, vamos a mandarle un TAC abdominopélvico o un TAC abdominal, que esto sí o sí nos va a descartar las colecciones, una colangioresonancia en dado caso que tengamos alguna sospecha de algunos cálculos biliares retenidos, como la coledocolitiasis, que en este caso, bueno, sí, como la coledocolitiasis, o ya también podemos mandar una CEPRE, que en este caso sería como tanto diagnóstico
como terapéutico, en dado caso de los cálculos biliares, la coleocolitiasis. Si tenemos igualmente dudas, podemos someter al paciente a una laparoscopia exploratoria. En dado caso, ahí podemos visualizar la perforación. Aquí les traemos una imagen de un bilioma post-colecistectomía laparoscópica, que sería prácticamente una colección. Sería todo esto con lo que observamos y les estoy mostrando con el cursor. Aquí en este momento vemos una muestra de una lesión biliar, exactamente. Bueno, muestra una lesión a nivel de la confluencia hepático derecho e izquierdo. Como pueden observar ahí, se ve tortuoso, se ve distinto, se ve colapsado. Y ya como tener en cuenta, ya mensajitos para la casa, ya como mensajitos para la casa, es un dolor abdominal moderado. Sí, el paciente igualmente es una cirugía, va a tener dolor, pero pues va a ser moderado. Sin embargo, va a tener una rápida recuperación al ser hacer una cirugía laparoscópica y no abierta. Y esto nos va a permitir un retorno temprano a actividades físicas, como ya sea en cuestión laboral, en cuestión estudiantil o en cuestión ya exactamente físico de deporte. Pacientes con dolor abdominal que presenten dolor abdominal, náuseas, emesis, también en dado caso fiebre, sí o sí tenemos que descartar todas las complicaciones que vimos anteriormente. Bueno, entonces ya en este caso eso sería todo por la exposición, sería todo por la revisión del tema. Muchas gracias por su atención. Les agradecemos bastante por estar conectados a estas horas de la noche. Y en este caso sería la bibliografía que podemos observar. Principalmente nos basamos de SAGES, de la sociedad. Hay un programa bastante interesante, hay un curso bastante interesante que es el cual en que nos basamos la mayoría de nuestra exposición, de nuestra revisión de temas de colecistectomía segura. Está con bibliografía colombiana, de la revista de cirugía colombiana. Y por último, un artículo que encontramos que sería situaciones desafiantes de la colecistectomía y estrategias para poderlas superarlas. Eso sería todo, y muchas gracias por su atención.